Tengan todos muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva actividad que ha sido programada por las y los estudiantes de análisis de la arquitectura prehispánica bajo la coordinación del doctor Danilo Cayén. Hemos visto en las sesiones anteriores toda una trayectoria del preclásico de las culturas originarias de Mesoamérica. Pasamos por conocer el clásico de esa gran cultura maya y por supuesto también hemos transitado por el posclásico. Fue en la última sesión que tuvimos antes de la Semana Santa, donde Carlos Morales nos habló de los mayas quejaches, esos grupos dispersos que quedaron en el Petén después de que desapareció la gran cultura maya. Y también vimos el análisis que nos hizo Vera Tischler sobre la antropología forense. Indudablemente, pues nos cuesta imaginar desde nuestra perspectiva actual cuál eran las creencias y costumbres que en su momento tenía las culturas de Mesoamérica y cómo uno se pone a pensar, para ellos era muy natural cómo hacían que se deformara el cráneo de los niños. Solo de pensarlo, pues a uno en esta época le da escalofríos, qué sufrimiento, cómo llorarían los niños y también, según la cultura de ellos, cómo utilizaban los restos humanos, calaveras y esqueletos dentro de la propia arquitectura. Y también vimos cómo transitó Edgar Carpio con los cambios que hubo en la ocupación en el posclásico, ya donde se trasladan algunas de las culturas de las tierras bajas del Petén a las tierras frías del altiplano de Guatemala, con también ciudades, sociedades, estado muy defensivas que se ubicaban pues en las partes altas de las laderas. Y pues tenemos mucho que aprender de esas grandes culturas de Mesoamérica. Y ahora, nada más y nada menos, contamos con tres expertos que nos van a hablar ahora de la participación y de las culturas originarias en la época actual. Y para ello, pues contamos con la grata presencia de Lina Barrios, nuestra amiga de IDEIPI, del Instituto de Estudios Interétnicos y los Pueblos Indígenas, gran investigadora del IDEIPI, y nos va a hablar pues de la participación política de los grupos mayas actuales. Y yo creo que es pertinente platicar precisamente de las condiciones que tienen los mayas actuales en el año del bicentenario de la independencia de los criollos. Todos sabemos qué pasó a partir de la época de la colonia, lo que pasó con las culturas originarias que fueron esclavizadas, fueron desaparecidas en gran cantidad y bueno, esa cultura se mantiene hasta nuestra época, por lo tanto no hubo una real independencia de todo el pueblo de Guatemala, sino que solo de los criollos de la cultura dominante del tributo del Reino de España. Y las condiciones pues que prevalecieron en la época de la colonia persisten muchas veces para las culturas originarias. Luego también el licenciado Otto Román nos va a hablar del estado actual de los espacios ocupados de la civilización maya, cómo se encuentran actualmente estos espacios. Y el doctor Danilo Cayén va a cerrar esta tarde hablándoles sobre las luces y sombras de la arquitectura maya. Indudablemente tenemos mucho que aprender de esos grandes arquitectos mayas, el manejo del espacio urbanístico, los espacios abiertos, esa transición inmediata que se hacía del dentro hacia afuera, que miraban realmente el espacio como un ser vivo, el fuego como elemento central de los espacios interiores, es decir, el manejo del espacio, el manejo del urbanismo nos ha dejado una gran lección, pero también tenemos mucho que aprender de cómo esas grandes ciudades, por qué desaparecieron esas grandes ciudades, y una de las teorías es que deforestaron los bosques por estar haciendo la producción de cal para producir esas grandes ciudades y eso agotó el agua. En fin, es una de las teorías que existe. También tenemos que aprender efectivamente de cómo debe hacerse el manejo de los recursos naturales.
En fin, tenemos cosas muy positivas que aprender de esas grandes culturas y por supuesto tenemos que, como arquitectos, sobre todo que estamos dentro de esta asignatura, ver hacia atrás, ver al interior de nuestros ancestros, de lo que tenemos en Guatemala, para proyectar la arquitectura del futuro y efectivamente ver dónde ha habido una buena reinterpretación de la arquitectura maya en alguna arquitectura contemporánea, dado que no solo se trata de colocar el arco maya, que es lo que muchos hacen, y con eso dicen que ya hay una arquitectura neomaya, pues en la época contemporánea. Así es que algo de todo esto se va a tratar con nuestros distinguidos conferencistas y los dejo con nuestro conductor, con Emanuel Chu. Así es que muchas gracias a todos ustedes por estar aquí participando de esta actividad tan importante. Muchas gracias, arquitecto Carlos Valladares. A continuación, damos inicio a nuestra conferencia de la cultura maya actual, una visión antropológica, impartida por los alumnos y estudiantes del curso de análisis de la arquitectura prehispánica, dirigida por el docente, el doctor arquitecto Danilo Cayén. Para comenzar, daremos inicio con la licenciada Lina Barrios, antropóloga. Actualmente labora como investigadora del Instituto de Estudios Interétnicos y de los Pueblos Indígenas IDEIPI de la Universidad de San Carlos de Guatemala, catedrática universitaria por 22 años, investigadora de la cultura maya, en especial textiles, autoridades ancestrales, Popol Vuh y elaboración de peritajes culturales. Su labor de investigación ha sido reconocida con 2 premios iberoamericanos. En el 2012, en el Premio Iberoamericano a la Igualdad Cortés de Cádiz, España. En 1998, el Premio Iberoamericano a la Investigación Municipal de Villa de Gaje en Madrid, España. A la fecha ha publicado 18 libros y entre los más relevantes se encuentran: cofundadora del Museo Ixquic del Traje Maya en Quetzaltenango. Le damos la bienvenida a la licenciada Lina Eugenia Barrios, quien nos va a exponer. Buenas tardes a todas y a todos. Me alegro mucho de que los estudiantes de arquitectura lleven este curso de arquitectura prehispánica. Lo único que sugeriría yo desde mi humilde punto de vista es que debe de tenerse cuidado con el término prehispánico, porque la cultura maya tiene 5.000 años, más de 5.000 años de antigüedad, pero como la historia se cuenta a raíz de los que vencen, entonces ellos le ponen prehispánico, o sea, el punto de partida donde se cuenta la historia es la llegada de los españoles a estas tierras, que fue apenas hace 500 años, y todo lo anterior es pre, y están poniendo en pre 4.500 años. Entonces creo que esos son parte de términos aún colonizadores y debemos descolonizar la universidad. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo el arquitecto Valladares de la situación de los pueblos indígenas en este bicentenario. Realmente invito a todos a que lean el primer artículo del Acta de la Independencia, que dice que vamos a decretar la independencia porque si lo hace el pueblo, las consecuencias serán severas. O sea que el pueblo no participó en esa independencia, sino que fue la élite criolla. Es un detalle bien interesante porque a nosotros nos cuentan una historia de la independencia, pero no nos dan los detalles reales, ¿verdad? Bueno, pues como en la presentación a mí me pusieron el tema de la participación política de los grupos mayas actuales. El territorio maya debemos de pensarlo como un territorio grande. No es solo, son 324,000 kilómetros cuadrados que abarcan 5 países: Guatemala, parte de El Salvador, Honduras, Belice y el sur de México.
que está clasificado en tierras altas, que es lo cafecito y lo beige que vemos en el mapa, las tierras bajas del centro y las tierras bajas del norte, que es clima sumamente cálido, ¿verdad? Y en función de esos climas varía la arquitectura, ¿verdad? La cultura maya es ancestral. Excavaciones del arqueólogo McNeish informan que en un sitio arqueológico que se llama Cuello en Belice, los mayas vivían en asentamientos cultivando maíz desde hace 6.200 a 5.300 años. La etapa de la historia maya hacia atrás son 5.208 años. La formativa llevó de 0 a 3.654, el preclásico de 3.654 a 4.404, el clásico de 4.400 a 4.054, el posclásico, la invasión española, la república y la modernidad. Los mayas actuales, en el 2021 hay 13 millones de mayas en todo ese territorio que vimos anteriormente. 6.200 y pico están en Guatemala, solo en Guatemala, en un país, según el censo del 2018, aunque se cree que hay subregistros, pero bueno, es el dato oficial. Y los otros 7 millones están repartidos en los otros 4 países, El Salvador, Honduras, Belice y México. Quisiera aclarar de dónde viene la palabra maya que nos identifica como pueblo, porque muchas gentes creen que esto es un invento de las ONGs o de las organizaciones indígenas. Un pueblo se autonombra a sí mismo o recibe nombres de otras personas. Por ejemplo, los esquimales es el nombre que le dicen otras culturas a ellos. Sin embargo, ellos a sí mismos se definen como inuit. En la época colonial se nos llamó indios naturales, porque no habíamos recibido los santos, ¿cómo se llama? El bautizo cristiano. Después nos llamó indígenas y después mayas. Ahora, ¿por qué nos autonombramos mayas? La palabra maya aparece en el libro Chilam Balam de Chumayel, se llama así porque existen varios libros que se llaman Chilam Balam, pero hay de Chumayel, de Tejá, es por la ciudad en la cual fue escrita. Este libro fue escrito en el año 1600 por los Ajtzib o escritores mayas y agregaron segmentos que terminan en 1782, o sea, 182 años. Ellos usaron las escrituras latinas porque se había prohibido usar los glifos. Dentro del Chilam Balam, la palabra maya aparece 22 veces. 11 veces cuando se refiere a personas, 3 veces cuando se refiere al cabahuil, 2 veces al territorio, 2 veces a los grupos, 1 vez a los líderes, cambio al cristianismo, 1 vez al balché, que es una bebida ceremonial, y 1 vez al choltum, que es un ciclo del calendario de 260 días. Guatemala está ubicado en América Central, tiene 108,000 kilómetros y tiene diferente tiempo de ocupar el espacio, los pueblos. El maya, 5.200, el xinca, 2.000 años, el ladino mestizo, 500 años y tiene 8 millones de personas. Garífuna, ¿sí? Disculpe, es que no está corriendo la presentación. No sé si usted está cambiando de diapositivas. Sí, ay, perdón. ¿Dónde me quedé? Desde el principio, qué horror. Sí, no había pasado desde la primera, pero continúe. No tenga pena. Bueno. ¿Ahora sí se ve? ¿Ahora corre? Sí, ahorita ya. ¿Corre? Sí. Bueno, eso lo vamos a pasar así rapidito porque ya lo hablé, ¿verdad? Está bien. Me hubiera dicho antes, porfis. Bueno, aquí, ¿dónde me quedé? Sí.
Aquí tenemos los pueblos que conforman actualmente Guatemala, el maya, el xinca, el ladino, el garífuna, el afrodescendiente que tiene apenas 100 años de estar acá y los extranjeros que tienen más o menos 200 años. Este es el mapa de los pueblos, el mapa cultural. Todo lo que está en rojo es donde la mayoría de la población es maya. Eso quiere decir que ahí también viven ladinos, xincas y garífunas, pero en menor cantidad. Lo que está en blanco es donde viven los mestizos, lo que está en amarillo donde viven mayoritariamente los xincas y lo que está en azul los garífunas. El pueblo maya, pues todos nos han enseñado que tuvo grandes logros, la escritura hace 2300 años, la arquitectura, el sistema de salud, diversos calendarios de 365, de 360, de 260, que son, por así decirlos, los más recientes, los más usuales, porque hay otros calendarios, ¿verdad? Una matemática con el 0 y una base vigesimal, una cosmovisión, o sea, cómo se ve el mundo, una cosmogonía que nos explica cómo se genera el mundo, eso a través del Popol Vuh, un sistema político. Todo esto se logra a través del sistema político. ¿Por qué? Porque si una sociedad no está organizada, no hay arquitectos que hagan arquitectura, ni matemáticos, ni filósofos, ni médicos, ¿verdad? Todo esto está cimentado en el sistema político. Hay varios niveles. Está el sistema comunitario, que actualmente, antes y actualmente son los alcaldes comunitarios, así se conocen en la actualidad. A nivel municipal o de pueblo son los alcaldes indígenas municipales, que tienen todos estos autoridades que ejercen el poder político se eligen por meritocracia. ¿Qué significa esto? Que se elige a las personas por sus méritos, no por la propaganda, no por la persona quién regala más láminas, quién regala más bloc, quién ofrece más proyectos, quién regala, ahora regalan hasta huipiles, cortes, tenis y de todo. No se trata de regalar y ofrecer, sino que las personas que con su ejemplo de vida la comunidad los ve y ellas los proponen para que sean autoridad. También hay autoridades a nivel regional, que varios municipios se organizan y tienen cobertura a nivel regional y suprarregional, que es las organizaciones de alcaldes indígenas a nivel nacional. No se ven estas autoridades indígenas, pero sí están haciendo cosas. A nivel comunitario hay 13.500 comunidades mayas en todo el país y hay 67.500 autoridades mayas ejerciendo política. A nivel de pueblos hay 50 municipios con alcaldes indígenas que son varios, es el alcalde primero, el segundo, el síndico, el secretario y varios, son 400 autoridades a nivel de pueblos. A nivel regional hay 4 regiones donde participan 40 autoridades y a nivel suprarregional, que es la Asociación de Autoridades Mayas, Xincas y Garífunas, que aglutina a todas estas autoridades. En el 2005 se hizo la primera unión de autoridades del Quiché, 2008 de la región Ixil, 2008 también los canjobales, chujes, zacatecos y poptí, que se les llamó gobierno plurinacional canjobal y ahora se le llama gobierno ancestral plurinacional del norte de Huehuetenango. En el 2007 se hizo el Consejo Nacional de Autoridades Indígenas Mayas y Xincas y autoridades indígenas ancestrales de los pueblos maya, garífuna y xinca. Como les explicaba, la gran diferencia entre la política mestizo ladina y la política maya son la forma de elección. En la
En el sistema mestizo ladino que está basado en Occidente es a través de partidos políticos y comités cívicos que hacen mucha propaganda, pintan los pocos arbolitos que tenemos, las pilas comunitarias, las tiendas y todo, y ofrecen de todo. En el pueblo maya no se hace propaganda, se elige por meritocracia en asambleas. El servicio dura 1 año y la persona no gana 1 centavo. Oiga, yo me pregunto, ¿qué le diría? ¿Cuántos diputados quedarían en el Congreso si les dijéramos no van a ganar 1 centavo? Yo les pregunto y ustedes contesten cuántos quedarían. ¿Cuántos ministros quedarían si se les dijera que tienen que trabajar 1 año sin ganar 1 centavo? Es democrático porque 4 veces en la vida una persona presta servicio a la autoridad. Se aprende a ser autoridad escalando puestos de menor a mayor rango. Forma de elección de autoridades hay 3. En asamblea de vecinos, en designación por la autoridad saliente y por consejo de ancianos. Son las 3 formas que existen en la actualidad. ¿Por qué no hay corrupción? Los candidatos son propuestos por la comunidad, el consejo designado. El elegido ni sabe que va a ser autoridad, no hace publicidad, no regala 1000 cosas que después tiene que recuperar, malversando los fondos de los proyectos, ¿verdad? Requisitos para ser una autoridad indígena: ser honrado, trabajador, responsable, colaborador a nivel comunitario, honorable, solvencia económica. A mí nunca se me olvida cuando yo en el 97 entrevisté al regidor cuarto de Totonicapán, y yo todavía era una antropóloga, dijéramos, no tan experimentada, y yo como que lo acoquiné de preguntas, y él me dice: mire, señor, si no es difícil de entender. Nosotros no elegimos al bolo, al mujeriego, al haragán, buscamos lo mejor de nuestra comunidad. No elegimos a alguien que esté mal de la mente o a alguien que le falte una pierna. ¿Cómo lo vamos a poner a hacer trabajo si le falta una pierna? Sería un problema. Y póngale, tampoco elegimos si alguien tiene triste su corazón. Y yo le pregunté: disculpe, ¿cómo así triste su corazón? Mire, el año pasado nosotros estábamos eligiendo a las autoridades y había una persona que cumplía todos los requisitos, pero se le había muerto su padre. Y entonces él no estaba emocionalmente bien para responder todos los requerimientos que se requiere para ser autoridad, justicia, resolver problemas de familias, resolver problemas del agua, del camino, de las vacunaciones. Entonces lo dejamos descansar y dentro de 3 años va a ser el candidato. No tiene que ejercer violencia intrafamiliar, no tiene que ser una persona enojada u orgullosa. Muchas personas dicen en las comunidades indígenas que el ser autoridad es un servicio sagrado. No es ahí hay una transición, nosotros podemos ver, este es el caso de Sololá, vemos que hay como graditas, empieza como chajal, atzalán, mayordomo, calpul, regidor, cofrade, fiscal y camol bey o alcalde. Lo positivo de este sistema es que es democrático, es renovador, es participativo, participan todas las personas. Se trabaja 4 días, que tiene 7 días la semana para la comunidad y 3 para la familia. En la comunidad, en la cosmovisión maya, ser autoridad es un servicio que tiene carácter sagrado. Hay participación de mujeres como autoridades indígenas, especialmente a finales del siglo XX, son mujeres solteras y mujeres de mediana edad que no tienen hijos chiquitos. Cualquier madre, si le ofrecen un cargo de esos, diría no gracias, porque tengo muchos compromisos. Entonces, por eso son las solteras y las personas que ya tienen hijos grandes, ¿verdad?
¿Cuáles son las funciones? Cuidado y protección de los nacimientos de agua, ríos, manantiales, bosques, tierras y propiedades comunales. Cuidado de los linderos de los terrenos para proteger la integridad del territorio, que no entren otras instituciones, otras personas al territorio comunitario, protección de los títulos de propiedad, libros de actas, protección de las personas de la comunidad vulnerables como viudas, enfermos a través de la seguridad alimentaria. Por ejemplo, hay casos en que hay un accidente y un miembro de la comunidad termina con el accidente de la camioneta que se embarrancó, con quebraduras en las piernas y entonces está enyesado y no puede hacer la siembra. Los alcaldes comunitarios se reúnen y convocan a todos los hombres, vamos a irle a sembrar al terreno del señor accidentado, porque si no, él no puede sembrar ahorita y si no siembra, se queda sin alimento todo el año. Esa es la función política de los alcaldes. Realización de diferentes ceremonias para bendición de semillas, rogativa de lluvias, merma de plagas. Organización de los miembros de la comunidad para construcción y mantenimiento de obras de beneficio comunal como caminos, veredas, puentes, escuelas, introducción de agua. Búsqueda de mejoras económicas para la comunidad presentando proyectos productivos. Velar por el sistema educativo de la comunidad y coordinar actividades en torno a la salud como jornadas de vacunación. Aplicación del derecho maya en la resolución de conflictos por límites territoriales, violencia, robo y otras faltas. Velar por la seguridad ciudadana de la comunidad y celebrar asambleas comunitarias y organizar elecciones de las juntas directivas. Las autoridades es un sistema político y de justicia donde hay autoridades, principios, procedimientos y sanciones. Se busca el equilibrio en la sociedad, la reparación es algo oral, colectivo, hay movilidad, se usa la vergüenza como algo didáctico para que las personas no cometan otro error y el valor de la palabra. Se inicia ante un aviso, se cita a los involucrados, se investiga el lugar de los hechos, se entera deliberar entre las autoridades y el veredicto se hace ante la comunidad. Las sanciones, la primera siempre es reparar el daño. Luego, dependiendo del delito, se puede hacer con fajas, telas, ramas de hierba, dependiendo si es grave, con cañas, 13, 20, 40 o 60. Se le da 3 avisos a la persona y si insiste, se aplica el destierro. Y quiero insistir mucho en esto. El sistema, se ha confundido el sistema político maya del sistema jurídico maya con linchamiento. Un linchamiento es que un joven pasa robándole a una señora, el tumulto se amontona, le pega y le quitan la cadena, a veces le prenden fuego y ya estuvo. Desafortunadamente los periódicos han dicho que esto es sistema jurídico maya y no, porque en el sistema jurídico tiene que haber una autoridad, una aplicación de principio, los códigos orales y un procedimiento. Media vez no haya una autoridad, que casi nunca hay en los linchamientos, no es... Y quisiera invitarlos a que vean este video que nos habla del sistema político de las autoridades de San Juan Atitán. Está en YouTube. Se llama Los Guardianes del Tiempo. Uno dice, es que eso ya no existe. Claro que existe, pero el problema es que el sistema... los medios de comunicación nos meten todas las cosas mexicanas, telenovelas o telenovelas de América del Sur o donde sea, y nunca nos enseñan a conocernos a nosotros, a crear esa interculturalidad. Y quiero felicitar a la Facultad de Arquitectura porque está haciendo este esfuerzo no solo de ver la arquitectura del pasado, sino ver cómo están organizándose
las autoridades mayas para su función política. Muchas gracias. En quiché se dice Maltiosh. Le agradecemos a la licenciada por su valiosa participación y de parte de nuestros videntes tenemos una pregunta, la cual pongo en el chat, licenciada, para que la pueda leer. Dice así: ¿cómo puede relacionar la forma de gobierno actual de los pueblos indígenas y la forma de gobierno de los mayas? Es un legado, es un producto de estos gobiernos anteriores a la conquista. ¿Cómo podría relacionar y comparar estos dos tipos de gobierno? Ya, claro que sí. Mucho del gobierno ancestral maya se mantuvo a través de las alcaldías indígenas y le voy a explicar por qué. Cuando los españoles llegaron a América, llegaron al Caribe y entonces estaba los padres jerónimos y eran los intelectuales que venían durante la conquista, porque la mayoría de gente que venía eran soldados incultos. Entonces ellos le escribieron al rey y le dijeron, mire, es una maravilla que los españoles se casen con mujeres indígenas. Y ellos crearon la teoría del buen ejemplo. 40 años después, bueno, y era un buen ejemplo porque aprendían a hablar el español, a cocinar y iban a misa. 40 años después, los mismos padres jerónimos dijeron que había que la teoría no era buen ejemplo, sino que era mal ejemplo, porque los indígenas aprendían de los españoles a robar, a mentir, a embriagarse, y entonces que era necesario separar a la población. Entonces se creó la separación residencial e inició la política de las dos repúblicas. En los pueblos de indígenas solo podían vivir indígenas y en las ciudades y vías solo podían vivir españoles y castas. ¿Qué son castas? Hijos de negros con españoles y diferentes modalidades, categorías que habían en esa época. Entonces, los pueblos indígenas adoptaron de fachada el sistema de alcaldías españolas, pero por dentro mantuvieron todo su sistema. Incluso cuando yo hice investigación en el Archivo General de Centroamérica, encontraba reportes de gobernadores que decían, estos indios no entienden nuestras leyes, porque las leyes dicen que tienen que haber 4 regidores y ellos tienen 13. ¿Por qué tienen 13? Porque 13 es el número fundamental en la cultura maya, o el 20, tienen 13 o 20, y existen, todos los cargos tienen su nombre en idioma maya. No es que las alcaldías indígenas tienen un 80% de su funcionamiento basado en el sistema ancestral antiguo, maya ancestral. Y cuando vinieron los españoles se pusieron como la fachada de la alcaldía, pero solo afectó en un 20%. Por ejemplo, los nombres, los trajes a la usanza española y algunas otras cosas irrelevantes. Pero la base, ese 80%, es de la cultura maya ancestral. Y esto también se ve en las cofradías. Este sistema se puede vincular con el pasado. Y, por ejemplo, está el título de Ixquigne Jaip. En ese título, 30 años después de la conquista, se reunieron 20 alcaldes de diferentes municipios para elegir al nuevo gobernante quiché. Y los españoles ni cuenta se dieron. O sea, ahorita en la actualidad, muchas alcaldías están usando 20, 13 consejeros o 20 regidores. Claro que sí tiene una relación directa, pero como desafortunadamente el sistema educativo nos ha enseñado que los mayas desaparecieron, muchos arqueólogos dicen, ya van como en el 5º colapso, ¿verdad? Pero resulta que los calendarios mayas que están en piedra, que están en los glifos, los llevan los
guías espirituales en los pueblos. Claro que hay una relación directa. El maíz que comían los mayas es el maíz que se sigue sembrando en muchos lugares porque las transnacionales y Monsanto están tratando de meter sus semillas mejoradas, pero que tienen que ponerle fungicida, herbicida, insecticida y todos los terminados en sida, que va a generarles beneficios económicos a estas grandes empresas. Entonces, este sistema, o sea, tenemos el calendario, tenemos la matemática, tenemos los idiomas, tenemos el sistema de salud, la cosmovisión, lo mismo que dice el Popol Vuh, lo dicen ancianos que no saben ni leer ni escribir. Entonces, sí hay una relación directa, pero el sistema educativo, que los contenidos lo hicieron los criollos y los ladinos los mantuvieron, es que los mayas desaparecieron, que ahora son grupos indígenas que como que se emergieron por generación espontánea o algo por el estilo, ¿verdad? Y entonces no vemos la relación directa, pero esa sí existe y se puede probar por muchísimos medios. No hay una pérdida del sistema del ajao. El ajaguarem, primero que nada, ajaguarem es el sistema de gobierno indígena, tiene su propio nombre y hay autoridades vitalicias, autoridades electas, temporales y de todo. Eso se mantiene, pero en 20 minutos no puedo resumir una investigación que me llevó 5 años, ¿verdad? Aquí otra de las preguntas, licenciada. Dice, ¿existe alguna sanción para los alcaldes que no realicen las actividades asignadas? Perfecta pregunta. Fíjense que los alcaldes tienen auditoría social, lo que se conoce como auditoría social. ¿Y quiénes son? Son el Consejo de Ancianos. ¿Y cómo se llega a ser uno miembro del Consejo de Ancianos? Pues se llega a ser miembro del Consejo de Ancianos porque uno ya fue alcalde, uno ya sabe todo lo que ha realizado. Y entonces, este Consejo de Ancianos, si mira que el alcalde no está haciendo bien su trabajo, lo llaman y le dicen, mira, eso no se hace. Y tenés solo, y no poder seguir cometiendo los errores, pero viene el alcalde y lo vuelve a hacer. Lo vuelven a llamar. En una tercera vez, adiós, te vas y se elige a otra persona. Así de sencillo. Claro que hay auditoría social y es muy efectiva, pues, porque no hay que hacer elecciones ni unos gastos fenomenales de saber qué para cambiar a una autoridad, porque él no ha respondido a la confianza que le dio el pueblo. Y sí hay cambio de autoridades. Ahora en el sistema occidental sí es más difícil, ¿verdad? Interesante. Acá tenemos otra pregunta y dice así, ¿cuál es el camino para el reconocimiento por parte del Estado al gobierno ancestral maya? ¿Dónde estamos ahora y cuál es la perspectiva para el futuro? Bueno, primero que nada, hace poquitos años estuvo en el debate la jurisdicción indígena, cambiar un artículo, un artículo de la Constitución de la República. Sin embargo, la gente que no conoce el sistema de gobierno indígena, la verdad, a mí me dolió el corazón que los medios de comunicación invitaban a cualquier gente, ¿verdad? A un abogado de la marroquín, a una persona que estudió en el extranjero, a cualquier gente a hablar sobre el sistema de derecho indígena y generaron una confusión de datos, dijeron un montón de, disculpen, tonteras porque no saben del tema. Es como que si a mí me pusieran a hablar sobre la legislación alemana, yo qué sé de eso. Sin embargo, no se invitaron a las autoridades indígenas para que expresasen sus sentimientos, cómo funciona. Tampoco se invitaron a expertos que han trabajado el sistema de gobierno indígena, como por ejemplo Álvaro Pop, el doctor Carlos Freddy Ochoa. Y en mi caso me invitaron a mí a una conferencia en el Congreso para explicar todo este sistema. ¿Sabe? De los 160 diputados que existen en el Congreso, solo llegaron 4. Entonces se nota que quieren aprender mucho, ¿verdad?
es una desinformación total del sistema. Solo con que el Congreso acepte la jurisdicción indígena estaría resuelto todo este problema de las autoridades, porque están reconocidas parcialmente. En el artículo 66 dice, el gobierno promueve y respeta su forma de organización social, que es esto precisamente. Pero está escrito en papel, pero no se cumple, ¿verdad? Entonces, está como lo del 5% que el Estado le tiene que dar a la universidad, está escrito en papel, pero nunca se cumple, ¿verdad? Igual es esto, están en el artículo 66, pero no se les respeta. Cuando las autoridades indígenas hacen algún dictamen, el organismo judicial dice, no nos, siempre tratan de rebatirlo, invalidarlo y todo lo demás. Y solo para contarles, esa vez que me invitaron a mí a dar esa conferencia al Congreso, llegó el alcalde de Sololá, don Tomás Aloj, cuando dio su discurso dijo, señalando al pleno del Congreso, ellos nos reconocen o no nos reconocen, nosotros seguiremos en nuestros municipios siendo autoridad y ejerciendo nuestra justicia. No necesitamos que nos reconozcan. Y ellos se retiraron de esa lucha porque vieron que era inútil, porque los partidos políticos, como estaba apoyando un poco este señor de la CICIG, dijeron que era intervención extranjera y un montón de cosas, pero sin embargo, se fue este señor de la CICIG, don Tomás Aló terminó su tiempo y han elegido a otros 3 alcaldes y sigue la autoridad indígena ejerciendo el servicio a la comunidad, que eso es ser autoridad, servir a la comunidad, no aprovecharse de ella. Le agradecemos bastante, licenciada Lina. Lastimosamente estamos sobre el tiempo. Bueno, les agradecemos a cada una de las personas que nos han acompañado a lo largo de estas semanas. Le agradecemos especialmente a los expositores del día de hoy, a la licenciada Lina Barrios, al licenciado Otto Román y a nuestro docente, el doctor arquitecto Danilo Cayén. Por hoy damos concluida esta sesión y agradecemos a todos por su participación y por sus preguntas. Muchísimas gracias y pasen una buena noche. Feliz noche a todos y gracias por participar.